doctor en Filosofía por la Universidad de Granada, Premio Nacional Enrique Fuentes Quintana de CUF, a la mejor tesis doctoral en universidades, y actualmente ejerce como investigador y docente en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha realizado diversas estancias de investigación en universidades italianas como la de Trieste, Nápoles, Catania, Isabel y latinoamericanas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Central de Ecuador y la Universidad de Cuenca. Su línea de investigación es interdisciplinar, abarcando la filosofía contemporánea, la antropología política, la sociología crítica, la psicopatología y la literatura. Aborda cuestiones candentes del presente, como el nihilismo, las patologías de la civilización, las tecnologías de la comunicación y redes sociales, el neoliberalismo, la biopolítica o el neobarroco. Su intervención hoy lleva por título El capitalismo neobarroco hacia un neobarroco capitalista. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, expresar mi satisfacción por estar aquí en la que considero mi casa. Muchas gracias por la invitación. Después de tanto tiempo entre estos edificios, es natural que me invada un sentimiento de nostalgia, pero de satisfacción a su vez, porque estoy entre amigos. Y me gustaría también empezar reivindicando y felicitando a este grupo de Granada por el tiempo que lleva ya trabajando y pensando el barroco, que es fundamental, desde mi punto de vista, para saber lo que somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, porque finalmente nuestra cultura ha sido y es una cultura barroca, aquí y en Latinoamérica. Entonces, en este sentido, es muy loable y tiene mucho mérito hacerlo desde la filosofía, ya que es un tema que se suele encuadrar en la literatura y en las artes. Mi aportación en este contexto es traer a colación el pensamiento de un autor que, a mi juicio, está destinado a convertirse en un clásico contemporáneo, un autor muy importante para pensar la crisis contemporánea, la crisis de civilización, que tiene una voz propia, lo cual son palabras mayores en estos tiempos de penuria y de huida del pensamiento, como nos recuerda Heidegger. Y, bueno, lejos de ser ostentosa, lo que quiero fundamentalmente es plantear la actualidad del concepto de etos barroco, su potencial crítico y emancipatorio, no ya tanto desde un punto de vista historiográfico, conceptual, que nos lo ha presentado muy bien Pablo. En este sentido, espero que no se solape demasiado la primera parte de mi influencia por la suya, y pido disculpas de antemano a los especialistas en Bolívar Echeverría, porque yo no soy un especialista, aunque sí debo decir que es un autor muy querido, que he tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano en México y en Ecuador, y que cuento ya entre uno de mis maestros. Sin más preámbulos, paso a leer el texto que he preparado para la ocasión. Bolívar Echeverría, junto a reconocer la importancia fundamental de otros fenómenos como la ruptura de la unidad religiosa, el descubrimiento de la nueva ciencia, etcétera, etcétera, designa la formación y expansión del modo de producción capitalista como el verdadero motor del despliegue histórico moderno, que comienza por ser una nueva modalidad económica en la producción, circulación y consumo de bienes, modo de producción en sentido de Marx, para terminar revelándose como una forma novedosa de articular las relaciones sociales y como producción de subjetividades desde la perspectiva de su dimensión cultural, es decir, como una máquina biopolítica en sentido estricto, como un proyecto civilizatorio. Desde este prisma, Bolívar interpreta ingeniosamente la categoría marxista de valor de uso, saltando de la crítica de la economía política a una crítica de la vida moderna en su conjunto. En la visión de Bolívar, el valor de uso no se refiere, como en Marx, a la capacidad de un objeto de satisfacer una determinada necesidad humana, como a la forma natural de la vida humana y su mundo, que es la forma de autoafirmación del ser humano
para determinarse frente a lo otro o la naturaleza, poniendo en vigor de este modo su subjetividad, su misma condición de ser libre. Esto no tiene una connotación metafísica, como han pretendido algunos autores que no han sabido bien en su obra. Aclara a continuación Bolívar que este acto de transnaturalización es consubstancial a la dimensión social y política del ser humano. Frente al pensamiento liberal clásico, Bolívar advierte que el ser humano no sería tal ni podría desarrollarse fuera de la colectividad. Para decirlo con Aristóteles, el hombre es zoon politikon, un animal político. Y el lugar donde la vida colectiva acontece es precisamente el mundo de los valores de uso, el mundo de la vida. A la luz de estas aclaraciones conceptuales, Bolívar postula que el capitalismo, y esta es su tesis, que lo distancia de Marx, generaliza el telos de la valorización del valor a la reproducción de la vida social, de tal suerte que desnaturaliza y reprime el valor de uso de la vida humana, subordinándolo a la lógica del valor de cambio relativa al mercado. De manera tal que la vida se desarrolla, consecuentemente, como pura existencia, en el sentido de Heidegger. Así, la crisis estructural del capitalismo se revela como una divergencia esencial de la relación de fuerzas entre el ser humano y sus condiciones de reproducción, una situación límite donde la reproducción del sujeto social, en palabras de Bolívar, se torna literalmente imposible. En su texto sobre la modernidad americana, el autor ecuatoriano advierte que semejante contradicción se constituye actualmente como una crisis civilizatoria radical y generalizada. A juicio de Bolívar, la expansión del capitalismo trae consigo una americanización de la existencia, concebida como el estilo de organizar la vida social, la identidad franca o universal que deben adoptar necesariamente todas las sociedades del planeta, con menoscabo de sus formas de vida tradicionales, premodernas o precapitalistas. Pues bien, este proceso de americanización se caracteriza por una ibris de desmesura absoluta, anulando por completo la forma natural como fundamento del mundo de la vida, por mor de su subordinación a la forma valor. Como resultado, se estaría, sentencia Echeverría, cito, ante la entrada en vigencia de una nueva naturalidad artificial, una naturalidad propia del valor de la mercancía capital. Se trata de un valor de uso monstruoso, útil, sin duda, pero no para alimentar la vida, sino para lograr el suicidio del ser humano. Fin de cita. En este orden de ideas, considero que la filosofía posee todavía una tarea esencial en el horizonte del capitalismo mundial integrado, esa forma posmoderna del imperialismo donde no existen afueras o exterioridades del capital, erigido no ya como el mejor, como nos decía antes Pablo, sino como el único mundo posible, un factum imperfecto e injusto, pero necesario e irredimible. El reto es rescatar la idea del presente como posibilidad y redimir el futuro, alumbrando nuevas posibilidades de existencia silenciadas hasta el olvido, espacio alternativo al dominio salvaje del capitalismo absoluto y su mística de la necesidad. Ahora bien, dado que impregna todas las edades del mundo, todas sus mañanas, no tiene sentido preconizar un nuevo horizonte utópico de emancipación. Más que ser el comienzo de algo, los movimientos del 68 designan, efectivamente, el final de algo. Con ellos termina toda una época que tuvo su origen en la Revolución Francesa, la época de la actualidad de la Revolución, como la llamó Lukács, y que hoy se vive como una promesa rota. Hay que empezar reconociendo la necesidad histórica del modo capitalista de reproducir la vida humana y su riqueza. En este sentido, es necesario traicionar a Marx para seguir siendo marxista. Se trata de elaborar una estrategia cotidiana para vivir dentro del capitalismo, por así decirlo, como a regañadientes, donde no quepan las persistencias y las juxtaposiciones, o mejor dicho, donde quepan las persistencias y las juxtaposiciones entre devenires de orden y de revuelta. Bolívar Echeverría proporciona claves muy importantes para concebir filosóficamente un modo de vida alternativo al capitalismo sive natura en nuestro presente inmediato. Cuando Max Weber se pregunta en la ética protestante y el espíritu del capitalismo por el origen de la mentalidad capitalista moderna,
apunta al código de valores ensalzado por la reforma protestante, el ascetismo productivista y su esencia sacrificial. De este modo, el afán de lucro y la tendencia a enriquecerse nada tienen que ver con el capitalismo. Lejos de asimilarse al pazo de la ambición, el capitalismo debe considerarse más bien como la moderación racional de ese instinto desmedido de lucro. Pues bien, en un artículo titulado 15 tesis sobre modernidad y capitalismo, el autor ecuatoriano invierte la tesis de Weber. En este escrito, Echeverría subordina la homogeneización forzada con fines de mercantilización al principio del relativismo cultural, de manera que la cultura protestante no es la cultura con mayúsculas, sino únicamente una concreción histórica de ella, una forma más, entre otras, de interiorizar el capitalismo. En suma, no existe un solo espíritu del capitalismo, como suponía Weber, ni una sola modernidad. Echeverría reelabora la teoría de las dos modernidades, concluyendo que la modernidad no es dual, sino múltiple. El filósofo ecuatoriano ofrece una perspectiva teórica sobre estas circunstancias con su noción de etos barroco. Presente en el mundo mediterráneo y en América Latina, el etos barroco percibe contradicciones existentes y vive jugando con ellas, refuncionalizándolas. Consiste en una combinación conflictiva de un sensato recato y un impulso desobediente, una mezcla paradójica de conservadurismo e inconformidad. Es conservador porque no se revela abiertamente y porque se opone a la destrucción de posibilidades de goce que antes había, y a su vez es inconforme por no someterse completamente a la lógica de la funcionalidad perfecta y la productividad implacable que caracterizan a la vida puramente animal. En definitiva, digamos que toma partido simultáneamente por la lógica del valor y por la forma natural de la vida. Decide los dos contrarios a la vez. Es un modo de vivir en y contra el capitalismo, o mejor, de hacer vivible lo invivible del capitalismo. De este modo, Bolívar opone el etos barroco al etos realista, concebido como una forma de vida en el que la socialidad vinculada a la forma natural de vida humana se configura como una experiencia de goce estético auspiciada por la ritualidad de la Iglesia contrarreformista en su condición de instancia identificadora y socializadora. Ahora bien, ¿cómo debemos entender dicha experiencia de goce estético? ¿Se trata de un patrimonio exclusivo del catolicismo o es también extrapolable a otras dimensiones de la existencia cotidiana? En la modernidad de lo barroco, Echeverría contempla la experiencia estética del etos barroco como una forma privilegiada, simbólica y sacralizada de cultivar la forma natural de vida. Siguiendo al filósofo ecuatoriano, el etos barroco se caracteriza fundamentalmente, entre otras dimensiones de carácter lúdico, como el juego o la fiesta, por llevar a cabo un descentramiento estético de la vida pragmática, donde el disfrute de lo bello constituye el valor supremo, lo cual implica una toma de decisión por el tercero excluido, la apuesta por una tercera posibilidad. Aquí no está el elemento trágico que caracteriza a la visión, o mejor dicho, a la experiencia del barroco en el barroco hispano. Bolívar subraya lo lúdico, el juego, la fiesta, lo estético, en la experiencia del barroco. Se nota su origen latinoamericano. Concebida como una existencia en ruptura, esta desviación esteticista de la energía productiva acontece en los momentos extraordinarios de la existencia histórica. Tiene el valor incalculable de cuestionar la subsistencia misma de la vida social y se despliega eminentemente en la esfera de la cultura, que, como perfectamente ha explicado María, es la dimensión del gasto ultrafuncional, del descubrimiento y la exploración, del dispendio de oportunidades vitales en el sentido de Bataille. Se trata, en definitiva, de una estrategia propia y diferente de construcción de mundo que, cito, vuelve fluidos los límites entre el mundo real y el mundo de la ilusión, fin de cita, desrealizando el sometimiento del valor de uso al mero valor económico, transfigurándolo en la fantasía, es decir, a través del ingenio de Graciano Memoria. De este modo, el etos barroco trae consigo una realidad de segundo nivel, crea o inventa un sentido en medio de la ambivalencia y del vacío de sentido preponderantes en la modernidad capitalista. Pero lejos de apuntar a una suerte de mundo de la idea platónico, el etos barroco implica vivir otro mundo dentro de ese mundo,
La filosofía de Echeverría no es una filosofía de corte idealista o trascendental. Más bien, lo que hace es declinar de manera diversa la dialéctica entre ser y apariencia en el barroco histórico. Paso a la segunda parte de la ponencia, donde planteo la hipótesis de un capitalismo neobarroco en el presente, en virtud del cual el capitalismo habría fagocitado la potencialidad estética del barroco. En su libro titulado Lo barroco, Severo Sarduy señala la existencia de formas internas específicas que subyacen a las formas de vida, como ilustra el descentamiento estético en el caso del etos barroco. Unas cualidades formales que expresan una actitud general y que poseen un proceder estructural propio. Sobre esta base, Omar Calabrese sostiene en la Edad Neobarroca que nuestro mundo histórico se encuentra marcado por dicha constante formal, el descentramiento estético, lo cual evoca claramente al barroco, como ha sostenido asimismo la filósofa francesa Glusman en palabras de esta autora. Cito, algo así como un paradigma barroco se reivindica y se abre lugar. Fin de cita. Ahora bien, esto no quiere decir que vivamos alguna suerte de reanudación del barroco histórico. Según mi hipótesis, el capitalismo fagocita o metaboliza la naturalidad de la experiencia estética en la vida del mercado, de tal suerte que, en su condición de naturalidad artificial, el etos barroco se erige, irónicamente, como el principal vasallo del etos capitalista, es decir, como la fuente principal de valor, lejos de constituir una resistencia posible y necesaria contra su dominio avasallador. En este sentido, el capitalismo revaloriza el barroco como constante formal, de manera que lo estético reaparece en su impostura, por así decirlo, asumiendo un sentido completamente diverso del que tenía en el barroco mediterráneo durante el largo siglo XVII y, ulteriormente, en su versión mestiza latinoamericana. En definitiva, el proyecto civilizatorio del capitalismo resulta ser, él también, a la altura del presente, un proyecto neobarroco. Liberados del antiguo poder religioso y aristocrático, el arte y la cultura lograron, a lo largo del 900, una libertad y una independencia casi totales en el plano creador. Pero en el plano económico apareció una dependencia nueva, las leyes del mercado. Para Lipovetsky y Serroy, autores de la estetización del mundo, estamos en la época de lo que denominan transestética. Las marcas se han apoderado del arte y han absorbido su legitimación para estimular el consumo y entretener a las masas, de manera tal que la dimensión estética se incorpora estructuralmente a todas las formas de producción, circulación y consumo de bienes, cuyo valor de uso se hace cada vez más inseparable de los rasgos estilísticos que han determinado sus necesidades. En otras palabras, el arte se infiltra en la industria, en todos los intersticios del comercio y de la vida ordinaria. Asistimos a una especie inédita de dictadura, la dictadura de la belleza. El capitalismo neobarroco crea sus propios mercados, estilos, tendencias y modas al mismo ritmo acelerado que la industria de cualquier producto manufacturado. Todo es un producto y todo debe gestionarse como una lucrativa empresa. El único fin es el comercial. Lo que triunfa ahora es el arte para el mercado, sentencian Lipovetsky y Serroy. El imperio de lo estético determina, en el universo de los productos y del consumo, la victoria del capitalismo neobarroco. Lo cual implica reconocer que lo real se construye por todas partes como imagen que integra en sí una dimensión estética, a costa de banalizar la creatividad, el espesor y la complejidad de la forma natural de la vida, reducida a la condición de vida de la imagen, es decir, a pura mercancía espectacularizada. De aquí se explica el imperativo social de atender a la apariencia del cuerpo, la imagen pública de la propia vida personal o las relaciones sociales que entablamos. Un imperativo especialmente flagrante en el espacio-tiempo virtual de las redes, donde la compulsión por compartir o publicar nuestras referencias vitales adquiere dimensiones patológicas, resultado de lo que antes comentaba Luis, de una proliferación de la presencia en detrimento de la despresencia y de la diferencia, finalmente. Como advierte Calabrese, cito, es fácil denunciar la superficialidad del gusto contemporáneo
que he definido como neobarroco, en la medida en que está ligado a la apariencia, a la piel de los fenómenos, en lugar de ligarse a su esencia o su sustancia. La sociedad de masas se ha convertido en una sociedad de todos, aunque no en el sentido de la equidad social, sino en el de la total espectacularidad de lo social. Fin de cita. De tal suerte que la representación, la imagen, la puesta en escena, ha suplantado la realidad en todos los estratos de la praxis. En palabras de Cuidegor, cito, autoexposición autonomizada, volcada sobre sí misma y sus propias inferencias inmanentes, sustituyendo al movimiento propio de la praxis social. Lo espectacular es la vida misma de la imagen, separada de la existencia. En el fondo, negación de lo que es y afirmación de lo que no es. Fin de cita. No es simplemente que la existencia se vuelva evanescente, sino que también trata de autoproteger esa evanescencia, evitando por todos los medios la acción real y justificando la aparente, aunque se tenga que recurrir para ello al autoengaño. Como dice Luis Sáez, cito, se sueña que uno hace, se le gusta la praxis venidera en su mera anticipación imaginativa, se vislumbra el comienzo de lo nuevo, y ese destello queda retenido en la embriaguez que produce. Fin de cita. Es de recibo reconocerlo. Actores de nosotros mismos fingimos modos de ser que no son el nuestro, ya sea para engañar a los demás o bien para maquillarnos ante nuestra propia mirada. La necesidad ontológica y social de aparecer en el teatrum mundi del barroco histórico se constituye en el capitalismo neobarroco del presente como un mero aparentar. Esto es, cuando algo aparece aparentando ser otro de lo que es, doblándose con una falsa imagen de sí e induciendo con ello al engaño, parafraseando libremente a Gracián. Pero no es lo extraordinario o la grandeza lo que excita nuestro deseo de apariencia en la nueva época de la imagen del mundo, sino lo que carece de valor y garantiza de este modo la persistencia del espectáculo. Los personajes admirados, sentencia de voz, son bien conocidos por no ser lo que son. Se han convertido en grandes hombres a fuerza de descender. Fin de cita. En definitiva, tenemos que el etos barroco se constituye, parafraseando a Jameson, como la lógica sociocultural del capitalismo avanzado, caracterizado por una estetización generalizada de la vida cotidiana, pero también por una tendencia al exceso y por un pensamiento tentativo contrapuesto a las verdades unívocas de las narrativas modernas. En efecto, ¿cómo explicar la abundancia de espectacularidad o el éxtasis sensorial tan propios del barroco en el seno de la industria cultural, sino en términos de un capitalismo neobarroco? ¿Y cómo entender sino el relativismo posmoderno sin remontarse al desengaño de Baltasar Gracián o Calderón de la Barca? Y en la última parte de mi ponencia está dedicada a tratar de explorar las posibilidades de revalorizar el etos barroco desde un punto de vista emancipador. Llegado a este punto, es necesario establecer las fuerzas y los movimientos sociales disponibles para hacer frente a la razón neoliberal en nuestro mundo globalizado, con vista a construir otro tipo de modernidad, una modernidad no realizada o por venir. En palabras del filósofo mexicano Samuel Arriadán, cito, conviene detenernos en una cuestión histórica. Estamos ante la tarea de elaborar y desarrollar una filosofía neobarroca que no puede dejar de estar comprometida con el cambio social. No se puede negar la necesidad de revalorar nuestro etos barroco y examinar sus posibilidades de conformar otra racionalidad. Pero no basta con definir la cultura. Las ideas por sí solas no cambian nada. El problema es afirmar la posibilidad de su viabilidad histórica. ¿Es el etos barroco una alternativa real frente al capitalismo neoliberal? Frente a este sistema económico y político, hace falta desarrollar una estrategia de resistencia donde el etos barroco encuentre su sentido liberador. Fin de cita. A pesar del pesimismo que caracteriza en líneas generales, como bien ha explicado fantásticamente Pablo, a propósito de su melancolía, a la visión de Echeverría, es posible bosquejar en su obra ciertos fulgores neobarrocos en el ocaso de la modernidad capitalista.
Nuestro autor vislumbra en la vuelta de siglo la posibilidad de un renacimiento de la política más allá de la política, en la medida en que las diferentes modernidades generadas en siglos anteriores siguen apareciendo. Son figuras dotadas de vitalidad concreta porque se constituyen conflictivamente como intentos singularizados de formación de una materia que aún ahora, en tiempos que quisieran ser postmodernos, no acaban de perder su rebeldía. Lejos de agotar la esencia de la modernidad y de cancelar el trance de elección, decisión y realización que ella implica, han despertado en ella perspectivas cada vez más diferentes de autoafirmación y han reavivado la necesidad de ese trance, cada cual a su manera. Desde este punto de vista, Bolívar afirma que el siglo XX fue el siglo de la contrarrevolución y que el XXI, tal vez, ojalá, pueda ser no el de la continuación de la barbarie, sino el de una nueva época de la actualidad de la revolución. Claro, en términos muy cambiados, dado que las circunstancias son muy diferentes. Fin de cita. Para ir terminando, voy a dar mi opinión sobre dónde pueden identificarse estas luces de aurora que Bolívar no hace más que anunciar en su obra. A mi juicio, es en América Latina donde el neobarroco despliega su mayor potencialidad liberadora. Frente a la neurosis capitalista que obliga a vivir en un eterno presente, la realidad latinoamericana disuelve el tiempo histórico en favor de un tiempo mítico donde lo que aparecía como racional, el valor de cambio, no lo es, y lo que no era racional, el valor de uso, sí lo es. Como resultado del cruzamiento cultural entre el imaginario occidental y el indígena, que por cierto no debe ser entendido, a mi juicio, en términos de una armonización en el sentido de García Canclini, sino que existe una tensión productiva y trágica en virtud de la cual debe entenderse la identidad latinoamericana. América Latina se configura como un mundo carnavalesco de abundancia y de refinamiento donde predomina el erotismo, el gozo perpetuo, el trabajo no útil y el derroche sacrificial. Es un mundo de realidades lingüísticas autónomas y de mestizaje simbólico que se asemeja mucho al mundo de Bataille. La literatura latinoamericana ofrece vivo testimonio de ello, desde Alejo Carpentier o Severo Sarduy hasta Ricardo Piglia o César Aira, pasando por García Márquez, Roberto Bolaño o el mismo Borges. En definitiva, el etos barroco latinoamericano, transgresor y mestizo, lleva a cabo una negación de los valores del mundo capitalista, donde no hay tiempo para cultivar la forma natural de la vida humana. De manera tal que la revolución neobarroca tiene menos que ver con la lucha y conciencia de clase que con el calor de los instintos, la estética pasional y la alegría de su naturaleza. Se trata de una forma de vida pura y auténtica, caracterizada en buena medida por la pobreza y la ignorancia, pero también por la alegría, el afecto y la vitalidad. En este etos fascinante y mágico prevalecen los sentimientos y lo sagrado, a contrapelo del desencantamiento del mundo que trae consigo la razón científico-técnica en su afán de dominio sobre la naturaleza. Es una cultura basada en el amor profundo, seguro e insustituible que cristaliza en un carácter de la vida fundamentalmente conservador, pero que alberga simultáneamente toda clase de flujos indeterminados con efectos liberadores frente a la lógica capitalista que impone un solo sentido, la lógica del valor de cambio. Desde luego, y con esto termino, somos conscientes de la degradación progresiva de una sociedad orientada compulsivamente al consumismo, la creciente homogeneización cultural, la falsa tolerancia del conformismo y la mercantilización total de la vida humana. Pasolini no puede mostrarse más elocuente al respecto. En la civilización del consumo se verifica la desaparición de la luciérnaga. Es la época de los talleres sin entusiasmo y de las plazas vacías. Pero como advierte Deleuze, si bien es cierto que la filosofía sirve para entristecer, en gesto espinocista, también tiene que terminar alegrando. Es necesario evocar en este punto la misiva de Hölderlin. Los dioses han huido, pero viven todavía, en un mundo distinto. Por eso son necesarios los poetas en tiempos de miseria, porque nos recuerdan que los dioses estuvieron aquí y que todavía es posible su vuelta. Poetas y filósofos como el propio Bolívar Echeverría.
El gran reto del pensamiento contemporáneo es idear estrategias de resistencia, líneas de fuga en la dictadura del capitalismo absoluto, ese nuevo fascismo. Pensar la disrupción, habitar lo discontinuo, no claudicar. Gracias. Muchísimas gracias. Tenía ahora 15 minutos de... Son 14 minutos de... Bien, muchas gracias. Yo solamente quería, una cuestión de detalle, pero me parece que también es importante ponerla de manifiesto. Que, bueno, decía que solamente quería decir una cuestión de detalle, pero que creo que hay que ponerla de manifiesto por lo que has dicho. Yo creo que las fiestas también son muy importantes en nuestro barroco. Y hay que reivindicar también esa concepción de las fiestas barrocas. Entonces, y no solamente hablamos de fiestas sacras, ¿no?, sino hablamos también de esa fiesta que surge del pueblo y que al final no hay más remedio que integrarlas dentro de las fiestas sacras. Y un ejemplo muy importante lo tenemos aquí en Granada, la fiesta del Corpus, con todo lo importante, ¿no?, que es la fiesta del Corpus. Y me refiero también como revalorización desde el Concilio de Trento, ¿no?, de lo que era la Eucaristía, ¿no? Pero el pueblo impone también sus modos carnavalescos, ¿no?, satíricos, burlescos, y al final en la procesión del Corpus tienen que aparecer elementos que vienen de la cultura popular, y eso es como muy barroco, esa imagen, ¿no? Pero si uno quiere ver lo que es la fiesta barroca, pues quizás deba irse a Lerma, ¿no? A Lerma, una ciudad que construye el duque de Lerma para las fiestas barrocas, ¿no? Porque allí se llevaba a la corte, allí se llevaba al rey, y allí, mientras estaban disfrutando de la fiesta y de fiestas termales, había mucho que hablar de ese tipo de fiestas, él hacía política, tejía y destejía a su alrededor. O sea, quiero decir, la fiesta también, como desde ese punto de vista incluso estratégico. Bueno, sí, claro. Muchas gracias, Agustín, por la precisación. Sí, efectivamente, la fiesta en la época del barroco histórico de la redundancia, ya sabemos la importancia que tenía en el contexto de la Iglesia, del proyecto contrarreformista y su dimensión socializadora. Lo que pasa es que la interpretación de Bolívar, que parte de Gracián en la modernidad de lo barroco, efectivamente capta muy bien eso que comenta, pero hace caso omiso de la dimensión trágica, que yo creo que es el único fondo, o mejor dicho, la mejor aportación del barroco histórico al neobarroco del presente, y que yo al menos nunca he hasta ahora identificado en el barroco latinoamericano, ese elemento trágico. Y bueno, lo he mencionado de pasada, porque sí es verdad que pone todo el acento en lo lúdico, Bolívar, pero también el barroco es tragicómico, como lo recuerdan. José Antonio Pérez Tapia. Hay otra voz. Sí. Y ahí. Entonces, bueno, gracias. Muchas felicidades, María. He disfrutado tanto tu escrito y te felicito por encontrar esa cuestión del barroco en Bataille, que luego está un poquito olvidado este autor. Muchas gracias, lo disfruté enormemente, solo felicitarte. Y quería hacer un comentario del comentario, me encantó Mabel hace rato, porque están diciendo que Borja, muchas felicidades también, desde luego, tengo ya un rato de conocer tu trabajo, la calidad de tu trabajo. Y un comentario, sí, Echeverría tal vez solamente destaca lo lúdico, pero en realidad la cultura nuestra hay tragicomedia. Y me parece que alguien que la vio perfectamente fue Eisenstein, cuando fue a filmar a México y que surgió Que Viva México, y la escena final, que no lo hubiese dispuesto de esa manera. Sabemos que filma, se queda enlatada, los materiales 70 años, y luego la
digamos que la ponen en orden de cualquier manera. Pero el caso es que ahora, como nos llega la película que viva México, la escena final es tragicómica. Es esta fiesta del Día de Muertos del 2 de noviembre, donde se indistingue el duelo y la comida y el baile y el erotismo y el beso y la risa y el coqueteo. Y es una escena bien lograda, me parece, porque el ojo de Eisenstein sabe ver esa mezcla de lo trágico y lo cómico en el pueblo mexicano y seguramente en otros pueblos nuestros. Y también una postilla. Es tan curioso escuchar a Bolívar Echeverría, el filósofo ecuatoriano, ¿no? Porque es muy complicado situar la nacionalidad de los pensadores. En México es mexicano, y porque aparte tenía nacionalidad mexicana. Y en cualquier parte del mundo lo presentaban como filósofo mexicano. Entonces llama mucho la atención el ecuatoriano, y bueno, porque toda su formación en gran parte es en Alemania, pero desde luego en México y desde la UNAM, y pues su docencia y todos quienes fuimos sus alumnos, pues él siempre se decía mexicano y era mexicano. Muchas gracias. Suscribo lo que acabas de decir, Sonia, con otras cosas. Porque además Bolívar Echeverría volvió a México porque no pudo volver a Ecuador, entre otras cosas, ¿no? Dado los regímenes políticos que se sucedían. Y además, pues, es un caso más, y exiliados españoles saben mucho de ellos, de la capacidad de acogida de nuestro país. Nunca estaremos suficientemente agradecidos. Una cuestión, sí, felicidades a los dos por la magnífica exponencia para cerrar la mañana. Mientras hablabas, en el caso de Borja, bueno, primero, es verdad que se subraya lo lúdico, etcétera. Pero claro, es un aspecto lúdico que yo no veo exactamente luego a lo que se le suceda a lo tragicómico, no, es que lo lúdico, lo festivo y el componente de tragedia están integrados, sin confundirse, pero con esa capacidad de pasar de la vivencia de uno al otro en ida y vuelta, ¿verdad? Porque igual que hay aspectos festivos que se subrayan, y así pesan en estos párrafos, pues en todo el ámbito, me parece, latinoamericano, si no me corregís, lo cual lo entendemos también muy bien desde acá, hay una imaginería crística, cristológica, muy potente, y hay una identificación muy fuerte del pueblo sufriente con el crucificado. Y eso refleja esa tragedia que a su vez en la celebración ritual, pues se entrevera con aspectos lúdicos. No es exactamente tragicómico, ¿no? Luego, por otra parte, si hemos subrayado, y por razón, porque muchos nos han precedido, dicen que el barroco tiene una fuerte vinculación con el catolicismo, aunque lo dejó, que no se haga tener, hay que subrayar que incluso en la conjugación de lo festivo y lo trágico, y también, a pesar de la vinculación con los católicos, la Iglesia también tiene serias dificultades con ese barroco, como aparece en la devoción guadalupana o aquí en tantos casos que se escapan a la Iglesia oficial. Y el pueblo lo hace suyo, más allá de la Iglesia oficial constantemente tiene que estar en camino de vuelta para retenerlo, para hacer una resignificación más ortodoxa de vuelta, porque ya se le escapó y el pueblo es soberano de esa creación, ¿no? Dicho esto, una cuestión importante respecto al hecho de resistencia, para yo creo también ver esa resistencia desde el prisma de Bolívar vinculado a Walter Benjamin, con la fuerza que va a subrayar, ¿no? El marxismo de Walter Benjamin es un marxismo mesiánico, muchas veces mal entendido, es heterodoxo, y a veces se va a criticar de otros marxismos que quizás entendieron a más peor, no vamos a entrar en ello, pero ese componente mesiánico que no es teocrático, sino todo lo contrario, antiteocrático y antimesiánico en otro sentido,
tiene un aspecto fundamental relativo a la resistencia. Y claro, viniendo del mesianismo judío, no se sabe ni el día ni la hora en que puede venir el Mesías. La tradición judía. Ahora, vamos a prepararnos por si llega. Es decir, organicemos las resistencias. Es la traducción política de esa vertiente. Entonces la resistencia no solo es la resistencia psíquica, la resistencia, bueno, en el imaginario cultural, tiene un componente. En algún momento, pues esa organización de la resistencia, vamos a decirlo prosaicamente, funciona. Pero la historia da mucha vuelta. Eso tiene que ver, es decir, si ella bien critica y Bolívar lo asume, como eso que debemos asumirlo, lo del continuum de la historia, cuando se rompe el continuum, no lo sabemos. El acontecimiento es imprevisible, pero que nos pille preparados. Organicemos la resistencia en ese caso. Es lo que me ha rondado en su magnífica exposición. Y otra cosa de la serie sobre la política está ahora ya. Pero da mucho que pensar. Voy a contestar. Muy rápidamente. Gracias, Sonia, por la aportación. De la película no la he visto, pero la veo con especial atención porque me interesa mucho la cuestión de lo trágico del barroco. Y por una cuestión de economía del lenguaje, no he citado a Bolívar como un autor ecuatoriano mexicano. Es justo reconocer también que Bolívar quería mucho Ecuador y estuvo toda la vida volviendo a multitud de cursos en Quito, pero también en Cuenca. Y yo he tenido la suerte de conocer amigos personales de Sudarí en Ecuador que me han dado testimonio de ello. Entonces, en ese sentido también hay que reconocer su origen, porque es nacido en Quito, en Ecuador. Lo que pasa es que la investigación en Ecuador todos sabemos que deja mucho que desear y aquí se continúa su carrera en la UNAM, claro. Pero también tiene su parte ecuatoriana. Su esposa sigue en Ecuador. De embajadora, sí. Y con respecto al comentario de Antonio, me parece muy acertado en lo personal, pero leyendo a Bolívar, según mi interpretación, no es un autor especialmente comprometido políticamente o militante. Su crítica se sitúa en el terreno de lo supraestructural, de la cultura, y él pone el acento en la crisis de civilización que trae consigo la modernidad capitalista. El problema no es una cuestión de miseria, de pobreza y de desigualdad, como en Marx. Ahora el problema es una crisis de sentido, de empobrecimiento de la experiencia. Y en ese sentido, que yo sepa, no tiene ningún escrito donde se plantee cómo articular estas fuerzas de resistencia neobarroca desde un punto de vista sistemático y serio políticamente. Puede ser un déficit, No, pero pasa que nadie dice todo. Claro, Digo, eso. a partir de, no estaba citando a Bolívar, sino recogiendo ese influjo de Benjamin en Bolívar y qué hacemos nosotros con la ética de la resistencia. Pero Bolívar Echeverría era un hombre muy comprometido políticamente, un activista. Trabajó con la gente de Chiapas, pero antes en el 68 y en Alemania inclusive. Él participó de movimientos políticos. Sí, Personalmente, sí. Personalmente no creo que sea algo consustancial o de importancia. Al igual que Heidegger estuvo vinculado al partido nazi y su... No, yo creo que sí. Y no tiene vinculación con su filosofía. Bueno, eso podríamos discutirlo en otro congreso. Bueno, pues muchísimas gracias, María y Borja, por asistente y continuamos la sesión de esta tarde.